Muy buenas tardes, vecinos, ¿cómo les va? Un nuevo martes aquí en este sitio de la justicia. Mi nombre es Verónica Ottaviano y nos encontramos en esta hermosísima tarde soleada, cuarentenosa todavía, ya viendo el horizonte que parece ser que se comienza a abrir. Ya no estamos tan encerrados como días atrás. Hoy estamos aquí disfrutando de una tarde casi primaveral, con una temperatura muy agradable, un día preciosísimo, como para estar haciéndonos compañía a través de este sitio. Pronto nos vamos a volver a encontrar en nuestro espacio habitual de la radio, pero bueno, hoy por hoy aún continuamos con nuestro teletrabajo, nuestra situación de tratar de cuidarnos entre todos, hasta tanto terminar con este flagelo que nos estuvo tan a mal traer durante los últimos tiempos. Tenemos muchas novedades. Parece ser que se han ampliado el tema de las actividades exceptuadas en todo el país. Si bien acá en lo que se llama AMBA, lo que este nuevo término que ha salido a raíz de la cuarentena, que cubre, digamos, la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. Si bien todavía tenemos algunas restricciones, tenemos un periodo un poco más complicado que atravesar que el resto del país por la gran cantidad de contagios, porque bueno, tenemos un foco parece importante, sobre todo porque hay mayor concentración de población. Como dijimos, también surgen nuevas actividades exceptuadas en todo el país. Y estas excepciones que alcanzan a muchos vecinos están acompañadas con el tema de la necesidad de viajar y de trasladarse. Y para trasladarse necesitamos la tarjeta SUBE. El tema es que el Ministerio de Transporte anunció que esta tarjeta SUBE va a estar habilitada únicamente para personas que presten servicios esenciales y estén exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, aquellas personas que no presten servicios esenciales, pero que tengan que trasladarse en virtud de su trabajo, va a ser el empleador quien tenga que proveerle ese traslado, tal como fue anunciado por el presidente en la última cadena nacional. Ahora bien, nos encontramos con varias situaciones. Por un lado, desde el punto de vista práctico, están aquellas personas que tienen que viajar por un tema de fuerza mayor, porque asisten a algún familiar, porque de alguna manera se les presentó un imprevisto y tienen que sí o sí viajar y no tienen auto y tienen que hacer uso del transporte público. Parece ser que esta tarjeta, por los anuncios que se han hecho, no van a estar habilitadas, o por lo menos no se ha anunciado que se contemplen este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos una norma constitucional, que es el artículo 14 de la Constitución Nacional, que nos garantiza la libre circulación. Vecinos, si bien estamos en un estado de excepción, entre comillas, porque en virtud de esta emergencia sanitaria fue necesario instalar este estado de excepción, donde algunas garantías constitucionales de hecho tuvieron que verse recortadas, no está bueno que esto se instale como un modus operandi. ¿Por qué? Porque no corresponde. Entendemos que esta norma puede ser tachada como inconstitucional. Muchos de ustedes habrán escuchado algo que se nombra bastante en los últimos tiempos y es el tema del panóptico de Foucault. En el año 1975, Michel Foucault escribe una obra que se llama Vigilar y Castigar, en el cual
recoge una idea que no le pertenece, que es de un ideólogo anterior que se llamó Bentham, que es del siglo XVIII, donde Bentham hablaba de una estructura que había ideado para un mecanismo que permitía vigilar el comportamiento de los presos en algunas cárceles. Bueno, Michel Foucault toma esa idea y la extiende y la expresa con muchísima maestría en su obra y elabora una teoría, la teoría del panóptico. El panóptico, según él, podía llegar a ser un modo de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados. Y es importante conocer que existe esta filosofía, estas ideas, y que son utilizadas por muchos políticos, porque cuando vemos que hay idas y venidas, y esto no es una cuestión de política, sino que es una cuestión que tiene que ver con raíces filosóficas, pero sí nos da a pensar, vemos que por un lado se habló en algún momento de ciberpatrullaje para medir el humor social. Después se dio vuelta atrás con esto, se dijo que que esto no era tan así. Se habló de la aplicación Cuidar, cuando se dijo que aquellas personas que tenían que movilizarse y que tenían que solicitar un permiso de circulación a través de la web, sí o sí tenían la obligatoriedad de tener esta aplicación. Recordemos que esta aplicación nos obliga a introducir una serie de datos personales, nos hace un testeo para ver cuál es nuestra situación de salud y demás, pero lo más importante es que en todo momento tiene lugar la geolocalización, es decir, que la persona que controla la aplicación puede saber exactamente dónde nosotros estamos ubicados. Bueno, la situación es que en algún momento se habló de que quienes quisieran circular tenían que tener esta aplicación, luego se dijo de que no era necesario, de que sí era necesario la tramitación del certificado de circulación, pero no de esta aplicación. ¿Y qué nos hace ver un poco todo esto? Nos hace ver que si bien, y vuelvo a reiterar, estamos en un estado de excepción, también estamos transitando una salida de este estado de excepción. Así que una cosa es que se disponga que no está permitido viajar en transporte público de pasajeros a aquellas personas que no brinden servicios esenciales o que tenga que movilizarse por causa de fuerza mayor, porque sí, eso hace a la salud pública. Y otra es que se les restrinja el acceso al transporte público por medio de, de una imposición que entendemos es claramente inconstitucional. Y hablando de inconstitucionalidades, les vamos a recordar al vecino cómo funciona este instituto, porque muchas veces se escucha que esto es inconstitucional, esto no es inconstitucional, cómo se aplica en la vida cotidiana este tema. Si una norma de alguna manera se consolida como norma, es decir, se publicita, si hay en este caso un decreto del Poder Ejecutivo o una ley que así lo disponga, y nosotros en las charlas les explicamos que esa norma no coincide con las disposiciones de la Constitución Nacional, no es que esa norma no sea válida, sino que lo que estamos diciendo es que nosotros podemos ir a la justicia a hacer un planteo diciendo de que esa norma no respeta la jerarquía constitucional, que hay una norma superior que está por encima de esa disposición, y pedir que para nosotros, para la persona que lo peticiona, para la persona que lo solicita, esa norma se declare que no válida, por así decirlo. Hoy en día se están presentando algunos amparos solicitando ciertas inconstitucionalidades que no solamente se presentan a nivel individual, sino que se presentan quizás a nivel colectivo con alguna representación que tenga legitimidad para poder hacerlo.
Y en este caso, quien tiene siempre el control de que si la norma es o no es constitucional es la justicia, el Poder Judicial. Por eso es un poder tan importante y es uno de los 3 poderes que integran el gobierno, conjuntamente con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Hoy en día, con esta situación de la pandemia y demás, se le ha dado por ley algunas facultades al Poder Ejecutivo que en épocas normales el Poder Ejecutivo no tiene, que es esto de legislar de manera transitoria. Pero esto se lo ha dado el Congreso a través de la ley de emergencia. Y así todo, los decretos que saca el presidente tienen que tener un control legislativo para su validez. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el Poder Judicial es importantísimo, no es solamente, no es un organismo aislado, es uno de los 3 poderes que integra el gobierno. El hecho de que no se haya declarado al Poder Judicial, al servicio de justicia como un sistema, como un servicio esencial, realmente nos asombra. Y si bien hay alguna actuación de la justicia que cada vez se está extendiendo un poco más y que se está haciendo a través digamos, se está llevando a cabo mediante la modalidad virtual, esta actividad no está hoy por hoy funcionando al 100%. Por eso en estos días un grupo de abogados presentó una acción de amparos para que el Poder Judicial funcione de manera plena, como funcionan los otros poderes que integran el gobierno. Un juez aceptó tratar el planteo y antes de resolver le pidió al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia que presenten un informe. Esto es parte del procedimiento de los amparos, cuando el juez, antes de tratar si la viabilidad o no del amparo, tiene que pedir este informe a las personas que están demandadas, que en este caso son el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué está demandada la Corte Suprema de Justicia? Porque la Corte Suprema de Justicia sacó unas series de acordadas que se van, digamos, actualizando a medida que el Poder Ejecutivo hace anuncios, los cuales nos instituye una feria judicial. En la feria judicial, toda la actividad judicial está sumamente restringida. Estamos hablando acá del ámbito de la capital federal. En provincia de Buenos Aires, si bien tenemos una actividad similar, también están suspendidos algunos plazos procesales. Se está, digamos, avanzando en el planteo de comenzar a trabajar un poco más, algunos plazos se han rehabilitado, pero de todas maneras el acceso a la justicia se encuentra extremadamente restringido y teniendo presente que el sistema judicial es quien dice si una norma es o no constitucional, es quien es el guardián, digamos, de los derechos de la población, es muy importante que se declare esta actividad como una actividad esencial. Y esto realmente es una gran deuda que tenemos no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, cuando no han tomado presente esto. Tengamos en cuenta que los abogados, tanto en el ámbito de la capital como en el ámbito de la provincia, tenemos esta posibilidad de trabajar virtualmente. Están adaptados los sistemas para que esto así suceda. Solamente se requiere una decisión. No decimos de exponer a ninguna persona, a ningún compañero, a ningún amigo, a ningún colega, a ningún justiciable. En eso estamos de acuerdo con el tema de la concurrencia a los tribunales, que siempre hay mucha gente, que es un foco, digamos, de peligro. Pero sí podemos hacer toda la actividad de manera virtual. Así que bueno, eso es lo que se está reclamando y que hoy en día, parece ser que hay un juez que va a entender en la materia y vamos a ver qué decide al respecto. Así que en nuestro próximo programa seguramente vamos a tener novedades de esto.
Y si sigue en nuestro sitio Será Justicia, lo vamos a ir informando. Vamos a escuchar un lindo tema musical, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con más Será Justicia. Hermanos de la sangre, socios de las heridas. Vivimos demasiado, sufrimos el pasado. Crecimos de repente, sin suerte de este lado. Y sin pensar. Hola, soy Claudio de Carlo, el cantante de Parte de Todo. Le quiero mandar un beso gigante a la doctora Ottaviano y felicitarla por el programa, que está excelente. Un beso grande para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián de Sarandí y quisiera hacer una consulta. Quisiera saber por qué en Uruguay no se puso la cuarentena obligatoria y sin embargo no hay tantos muertos. Si me pueden sacar de esa duda, muchísimas gracias. Bueno, vecinos, seguimos acá con más Será Justicia. Les recuerdo, mi nombre es Verónica Ottaviano y estábamos escuchando algunos mensajes que nos dejaron los oyentes. Les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestra fanpage Será Justicia, a través de un mensaje privado, o bien comunicándose con la página de Multimedios en la Mira. También allí nos pueden dejar su mensaje y bueno, nosotros en la medida en que vayamos pudiendo o lo transmitimos en nuestro programa o se lo contestamos también vía privada. Escuchábamos el saludo de Claudio de Carlo, que es el cantante de Parte de Todo, un hermoso tema musical. Estábamos escuchando Ella Va, que es parte del nuevo disco que se llama Incierto Destino y que le agradecemos a Claudio que nos haya aportado un adelanto exclusivo. Ya prontamente va a salir a la venta y lo van a poder bajar de las plataformas de internet, de YouTube o de estas plataformas de música, Spotify y demás. Pero bueno, hoy por hoy lo recibimos como un adelanto exclusivo por parte de Claudio de Carlo y le agradecemos muchísimo la gentileza, un hermoso tema musical, un hermoso álbum para escuchar. Vamos a ir pasando las canciones en nuestro programa a medida que vayamos encontrándonos los días martes. Bueno, escuchábamos que un oyente nos preguntaba acerca del tema de qué pasaba en Uruguay y por qué en Uruguay no había tanta cantidad de muertos a pesar de que la cuarentena no es obligatoria. En realidad en Uruguay es cierto, no han tomado una medida extrema de decretar un aislamiento preventivo obligatorio. Sí hubo una recomendación que fue muy acatada por la población y esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros delegamos las responsabilidades únicamente en las disposiciones del Poder Ejecutivo. Y la realidad es que nosotros somos responsables, nosotros constituimos la parte social, nosotros somos los gobernados. Así que es interesante lo que sucedió en Uruguay como para analizarlo. Allí lo que se apeló es a la responsabilidad de todos y de cada uno. Por eso también los funcionarios decidieron de manera por motus propio, eso sí lo dispusieron como obligatorio, que todos los funcionarios tenían que aportar a un fondo nacional para hacer frente a todas las contingencias que ocasionan el coronavirus. En el programa pasado comentábamos el tema que los colegios privados de Uruguay también tuvieron la voluntad, sin ningún tipo de indicación oficial que así se los impusiera, de reducir las cuotas de los colegios. Y la población se quedó en sus casas
se cuidó, aún cuando no tenía la obligación de hacerlo. Si bien han alcanzado creo que 20 muertos, no sé si habrá habido alguna oscilación en estos últimos días, si bien la población es mucho menor, es cierto que hoy por hoy ha sido exitosa porque bueno, no han tenido no se registra una mayor cantidad de contagios en los últimos tiempos. Y lo interesante de todo esto es que no han dispuesto una cuarentena obligatoria por cuestiones filosóficas. Fíjense cuál ha sido, digamos, el pensamiento madre que los ha llevado a este país a disponer el tema como una recomendación y no como una obligación legal. Lo que ellos dicen es que de ninguna manera podían disponer una medida que restrinja la libertad de los individuos. ¿Por qué? ¿Y por qué no podían disponer esto? Porque está en su base, en su constitución, en su bandera. Ellos toman como referencia la bandera de los 33 orientales, que es una bandera que los identifica, es uno de los símbolos nacionales de Uruguay. En esta bandera, en la franja, está constituida por 3 franjas, ¿no? Y en la franja central dice libertad o muerte. Así que bueno, entienden que el Estado se ha constituido sobre la base de ese principio filosófico y por ende no están legitimados para tomar ninguna medida que coarte la libertad de sus ciudadanos, aunque ello signifique la muerte. Fíjense qué interesante, porque le han delegado absolutamente toda la responsabilidad a la sociedad y sin embargo la sociedad ha respondido a la altura de la importancia de la pandemia. Y hablando de libertad, vamos a hacer un cambio de tema y nos vamos a referir a la falta de libertad de los rugbyers que se encuentran detenidos en el penal de Melchor Romero. Ustedes saben que ayer hizo 4 meses del asesinato de Fernando, allá en Villa Gesell, en la puerta del boliche, donde 10 personas que está mal, nosotros desde acá, desde el sitio, sostenemos que está mal tipificarlos de rugbyers, porque bueno, eran chicos, son chicos que practican ese deporte, pero no están definidos por el deporte, no es que el deporte sea malo. Entonces cuando hablamos de los 10 rugbyers, de alguna manera es como que estamos estigmatizando al deporte. En realidad eran 10 personas que asesinaron a una persona totalmente indefensa por motivos totalmente carentes de importancia. Y bueno, 8 de ellos se encuentran detenidos en el penal de Melchor Romero. Hay 2 que están en libertad, que son partícipes necesarios. Recordemos que los detenidos están absolutamente sin condena, obviamente, con una prisión preventiva. Ayer, con motivo del tema de los 4 meses, el padre de uno de ellos, de Máximo Thompson, salió a hablar, a decir que tenía miedo por la situación procesal de su hijo, porque los medios le habían dado una entidad distinta según él, a la situación, y tenía miedo de que no se haga justicia. Polémico el tema, polémico. La verdad es que ese crimen nos afligió a todos y nos hizo de alguna manera reflexionar acerca de nosotros como sociedad, qué era lo que estaba sucediendo, cómo podía ser que existiese tanta crueldad, tanta poca importancia a la vida humana. Fíjense que estos chicos, después de matarlos, se fueron a comer a un McDonald's y como si nada, y hoy por hoy el padre sigue sosteniendo este tema de que bueno, tiene miedo de que no se haga justicia suficiente. Hay no solamente una cuestión de inversión de valores, sino un tema que no menor a tener presente. Estos chicos, nosotros obviamente no somos peritos en la materia, somos ciudadanos comunes
que estamos tratando de entre todos discernir qué fue lo que sucedió, qué los llevó a estas personas a cometer un acto de tamaña crueldad. Pero hay una cuestión que los expertos seguramente se van a poder explayar un poco mejor en esto, que es el tema de las psicopatías. El psicópata es una persona que carece del sentimiento de culpa, no tiene culpa. Lo vemos en muchas películas. Hoy en día se está hablando también de que hay psicópatas en distintos grados. Hay gente que no llega a matar, a cometer crímenes, pero sí que se maneja sin culpa por la vida, yendo siempre al borde de la legalidad. Y el psicópata no es un enfermo mental. El psicópata es una personalidad, es una estructura de la personalidad. Así que bueno, desde acá, desde nuestro sitio Será Justicia, vamos a pedir que realmente se haga justicia con este chico asesinado y su familia, para que este tipo de situaciones no sean tomados como un referente de poder, como que el poderoso siempre tiene una especie de impunidad. Así que esa va a ser la posición que desde aquí adoptemos. Bueno, vecinos, la verdad es que muchos de nosotros ya estamos un poquito extrañando el contacto social, el contacto afectivo con el otro, con las personas que queremos, con nuestros adultos mayores de referencia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos a los cuales queremos abrazar, nuestros primos. Estamos extrañando a nuestros amigos. Tenemos que tener un poquito más de paciencia, tenemos que tratar de ver que esta situación de pandemia aún no ha cesado, todavía no sabemos muy bien, no conocemos muy bien cuál es el efecto de este virus, si muta, no muta, qué es lo que está sucediendo, y mientras tanto tenemos que cuidarnos entre todos. Obviamente que extrañamos, y la nostalgia a veces en la intimidad de nuestros hogares hace que comencemos a darle bolilla a algunas falsas noticias que andan circulando por ahí, como que todo esto es una invención de quién sabe qué poder que ha tomado las riendas y quiere manipularnos como si fuésemos unos títeres. Bueno, no, los muertos existen. Vemos que es un virus muy contagioso y que tenemos que tener mucho cuidado. Y hasta tanto no saber bien cuál es el comportamiento del virus, hasta tanto no salga una vacuna que nos proteja o alguna cura definitiva de esta terrible enfermedad, tenemos que cuidarnos. Y me parece apropiado leerles en este sentido un poema muy cortito de Mario Benedetti, que habla acerca de esta situación que nos da a veces de ambivalencia, ¿no? Cuando tenemos ganas de ver a una persona, pero no la queremos ver, y qué nos pasa internamente con esto. El poema se llama Viceversa y dice así: tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Hasta el próximo martes. Será Justicia. Ni cuerpo que lo resista, tampoco las cosas buenas no duran toda la vida, y siempre que llueve para y siempre se hace de día, y se hace de día.
se aprende a vivir viviendo, que solo se aprende a vivir viviendo, que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí, que la vida vale la pena, vale la pena.